Vamos a estudiar el libro de Mateo capítulo 27, vamos a leer hasta el versículo 25. Si usted ha estado con nosotros todos los miércoles, quiero que entienda de que el Señor en esta parte estamos ya casi en el momento de ser crucificado. Y si usted se recuerda algo que le mencioné, de que el Señor fue acusado injustamente, fue traicionado por varios de sus mismos discípulos, pero también, hermano, entendemos de que para él poder ser llevado a condena de muerte tenía que pasar diferentes juicios. Y él, uno de los que pasó fue aquel juicio religioso, ¿se recuerda? En el cual se presentó en el patio de los sacerdotes y ellos ahí virtieron un juicio acerca de Jesús, presentando falsos testigos. Pero ellos no tenían la autoridad para poder matar a Jesús. Sí tenían la autoridad para poder castigarlo o imponerle una pena por la ley por los cuales ellos se regían. Pero no tenían la autoridad de poder condenarlo a muerte, porque ellos estaban sometidos bajo el imperio romano. Entonces, quiero que podamos leer en Mateo 27 del versículo 1 al 10, para que nosotros podamos conocer a profundidad todo lo que ha pasado y qué es lo que en ese momento con lo que el Señor se encontraba. Lo tiene ahí en Mateo 27 versículo 1. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Dice así, ¿lo tienen? Dice: muy temprano por la mañana, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se juntaron nuevamente para tramar de qué manera ejecutar a Jesús. Luego lo ataron y se lo llevaron y le entregaron ¿a quién? A Pilato. Ellos tenían la autoridad religiosa, pero no tenían la autoridad civil para poder ejecutar a Jesús. Si ellos hubiesen estado, ellos hubieran condenado y lo hubieran matado a Jesús, porque era el propósito por el cual habían hecho todas las cosas. Dice el versículo 3: cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, que dice, se llenó de ¿qué, hermano? Remordimiento. Así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Versículo 4 dice: he pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. ¿Qué nos importa? Contestaron: ese es tu problema. Versículo 5: entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo y salió y se ahorcó. ¿Me está siguiendo, hermano? El versículo 6: y los principales sacerdotes recogieron las monedas. No sería correcto poner este dinero en el tesoro del templo, dijeron, ya que se usó para pagar un asesino. Luego de discutir unos instantes, finalmente decidieron comprar el campo del alfarero y convertirlo en un cementerio para extranjeros. Por eso todavía se llama el campo de sangre. Versículo 9: así se cumplió la profecía de Jeremías que dice: tomaron las 30 piezas de plata, el precio que el pueblo de Israel le puso a él, y compraron el campo del alfarero, como indicó el Señor. Mire, ahí, hermano, nos narra una gran verdad que podemos nosotros encontrar. Yo quiero que veamos a estos primeros 10 versículos. Vamos a leer hasta el versículo 25. Pero quiero que usted vea que en medio de la narración que Mateo hace en este pasaje, en el capítulo 27, está describiendo todo lo que aconteció en el momento que Jesucristo estaba siendo trasladado ante las autoridades civiles. Pero en medio de esa narración hay algo que nosotros debemos de detenernos y observar, que aparece Judas. Y mira, hermano, ¿por qué le digo esto? Porque hay características de Judas con Pedro. La única diferencia que Pedro, al final del capítulo 26, dice que él se acordó de lo que Jesucristo había dicho en el momento que lo negó, y dice que lloró amargamente. Algo que causó el hecho de que Pedro hubiese negado a Jesús fue que se arrepintió del hecho de no hacer nada. Escuche esto: no fue porque él simplemente blasfemó, habló mal de Jesús,
pero realmente no fue parte de hacerle un daño físico o entregarlo, cosa contraria que hizo Judas. Entonces nosotros vemos ahí, hermano, algo que el Señor nos revela a través de este pasaje, porque vemos que estos sacerdotes lo primero que querían hacer era legalizar la muerte de Jesús. Era lo único que ellos querían. Su propósito era que ellos quedaran como los inocentes, que no tenían nada que ver con lo que estaba pasando. Y a veces, en ocasiones así nos pasa, que a veces lo primero que hacemos es, yo tiro la piedra, pero yo no fui, y es que yo la tiré porque los demás la tiraron, ¿verdad? Entonces ellos lo que querían era librarse de lo que la gente podía decir, porque recuerde algo, así como muchos condenaron a Jesús, muchos también lo seguían porque habían experimentado las bondades de él. Entonces ellos no querían tirarse al pueblo en contra, sino que ellos querían hacer parecer de que ese juicio por el cual iba a ser condenado Jesucristo era por las leyes civiles, y eran los romanos. Por eso, hermano, vemos claramente que las intenciones de todos aquellos religiosos era matar a Jesús. Y a veces nosotros, hermanos, no necesitamos decir, ay, qué malos son. A veces nosotros matamos a Jesús con nuestras actitudes y con nuestros comportamientos. A veces no tenemos mucha diferencia entre estos religiosos. A veces miramos lo malo de otros y no miramos cómo estamos nosotros. Hay algo que también podemos ver en este pasaje, que vemos que el Señor habla acerca de Judas. Y dice que este Judas, algo que le pasó a Judas fue, hermano, vean lo que dice el versículo 3. Cuando Judas, quien lo había traicionado, se dio cuenta de que habían condenado a muerte a Jesús, ¿qué dice? ¿Se llenó de qué, hermano? ¿De qué se llenó? ¿Sabe qué es remordimiento? Es que a veces me siento mal porque peco. Yo sé que no está bien, pero no cambio. Hermano, el remordimiento es solo un sentir que te hace sentir, que te hace, tú mismo entiendes que no está bien, pero sigue siendo de la misma manera. Es el remordimiento. El arrepentimiento es realmente saber que está mal y saber que necesito cambiar. ¿Está entendiendo? Ahora, si usted se da cuenta, Judas no miraba a Jesús como el Señor. Él lo miraba como el maestro. Hay gente que ve al Señor como el maestro, como aquel que le voy a sacar un beneficio. Pero realmente a la hora que, antes de que el gallo cante, lo dejo botado, lo dejo tirado. Cualquier cosa es más importante. Eso es algo que nosotros a veces no nos damos cuenta. Ahora, vea esto. ¿Qué sucedió con Judas? Judas estuvo haciendo todo por interés. Diga conmigo interés, hermano. Por eso lo estaba haciendo Judas. Judas no le importaba realmente quién era Jesús, si era el Mesías, si era era Dios aquí en la tierra, no le importaba. Él lo miraba como un maestro en el cual tenía buenas enseñanzas, pero él iba tras otros intereses. Entonces, cuando Judas se dio cuenta de que él estaba haciendo parte de alguien que iba a ir a muerte por inocencia, dijo, no, está mal. Está mal. ¿Y qué hizo Judas? Nosotros lo vamos a ver en los otros evangelios, en los otros pasajes bíblicos. Lo que hizo Judas. Dice la misma palabra que él se sintió y se llenó de remordimiento. Así que lo primero que hizo fue devolver las 30 monedas de plata. Mire, hermano. Veamos lo que dice en Mateo capítulo 20, en el 4, dice... En el 3 dice, y cuando Judas, quien le había traicionado, se dio cuenta de que había condenado a muerte a Jesús, se llenó de remordimiento, así que devolvió las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. ¿Y qué dijo? Y dice, he pecado, declaró, porque traicioné a un hombre inocente. Ese es el diálogo entre Judas y los sacerdotes. Dice, hey, la regué, tengan el visto que me dieron por mandar a ser colaborador de un asesino. ¿Y qué dijeron los sacerdotes? ¿Qué dijeron, hermano? No me importa. Hermanos, muchas veces así decimos nosotros, ¿qué me importa? No lo expresamos con nuestras palabras.
pero sí lo decimos con nuestras acciones. Vean, hermanos, al Judas darse cuenta de que estaba actuando mal, devolvió el dinero. ¿Y qué hicieron aquellos? Ya no nos importa, lo que queríamos lo conseguimos. Ahora estamos llevando a Jesús ante un juicio civil. Haz lo que quieras. Y miren la hipocresía, hermanos, y eso es lo más duro para nosotros, que podamos entender eso, la hipocresía que puede haber dentro de un creyente, dentro de alguien que dice que sigue al Señor. Vean lo que dice la misma palabra. Dice en el 5, ese es tu problema. Entonces Judas tiró las monedas de plata en el templo y salió y se arcó. Versículo 6. Y miren lo que hicieron los religiosos, los sacerdotes. Los principales sacerdotes recogieron las monedas. Dice, ¿no sería correcto poner este dinero en el tesoro del templo? Dijeron, ya que se usó para pagar un asesinato. Miren, está dándose cuenta usted cómo a veces actuamos. Dice, no me importa. No podían volver a poner el dinero en el templo porque ellos sabían que había sido para asesinar a alguien. ¿No crean que hubiera sido más fácil? Pensemos, ¿qué hubiese sido lo lógico? Hay que soltar a Jesús, si es inocente. Entonces vemos allí cómo la hipocresía de los religiosos no les permite ver las cosas. Ellos bien perfectamente sabían que ese dinero era el pago de un delito y la ley no se los permitía. Si no, vea lo que dice Deuteronomio 27:25. ¿Por qué Judas reaccionó así? Deuteronomio 27:25 dice la palabra: maldito todo el que acepte un pago para matar a un inocente. ¿Qué fue lo que pasó cuando Judas se dio cuenta que Jesús era inocente? Se sintió culpable, porque él estaba dándose cuenta que estaba actuando mal por la misma ley de Moisés. Por eso Judas se sintió mal. Por eso él dice, yo no puedo ser parte de esto. Aunque yo ya acepté esas 30 monedas, él sabía que era maldito, o sea, tenía maldición. Hermano, Judas reconoce la inocencia de Jesús. ¿Por qué lo reconoce? Porque se dio cuenta que Jesús era justo y que también el mismo pecado lo había cegado. A veces, hermano, el pecado nos ciega y no nos permite ver las cosas. Si no, vea a estos religiosos. Cuando Judas le dijo, hermano, que era inocente, fue que se dio cuenta que había sido parte de un plan y él había colaborado para que eso se llevara a cabo. Entonces vemos cómo el pecado a veces puede cegarnos. Cuando nosotros no podemos ver las bondades de Dios, quiere decir que hay algo que no está bien. Y también vemos, por la misma actitud de Judas, ¿sabe qué? Que el pecado no puede el pecado no puede ser removido por la religión. Porque ellos fácilmente vean eso, no te preocupes, Judas. Nosotros somos los sacerdotes, no tenés pecado, no. Ninguna iglesia, ninguna religión, ningún pastor, ninguna congregación le va a limpiar sus pecados, amados hermanos. Por muy bien que podamos vernos por fuera. Nadie le va a arreglar los pecados, aunque llore, patalea, se sienta mal. Si usted no cambia, si yo no cambio, eso no cambia nada delante de los ojos de Dios. Eso es lo que hace el remordimiento. El remordimiento nos hace llorar, pero no nos hace cambiar. Amén. ¿Verdad que está bien, está buena esta enseñanza? Porque eso fue lo que sintió Judas. Por eso, aunque había similitudes entre Judas y Pedro marcó la diferencia. ¿Por qué? Porque la paga del pecado, ¿qué es? ¿Qué fue lo que hizo Judas? Corrió a matarse. ¿Qué fue lo que hizo Pedro? Recordar la promesa del Señor cuando Él resucitara. Esa es la diferencia entre Pedro y Judas.
Judas se murió en su pecado. Pedro sabía que el Señor le había dado una promesa de resurrección, de cambio, de oportunidad. Por eso, hermanos, entendemos esta tristeza que sentía Judas. Miren lo que dice 2 Corintios capítulo 7 versículo 10. Dice la palabra de la siguiente manera: pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta, ¿qué dice? Arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. ¿Qué está diciendo? Hay cosas que nos van a poner tristes, hay cosas que nos van a hacer sentir mal, hay cosas que nos van a robar el gozo. ¿Por qué? ¿Porque Dios lo quiere? No, porque nuestras faltas hacen que nos sintamos mal por nuestro actuar. Pero el Señor está diciendo, si te arrepientes, aunque te sientas triste, esto te va a dar como resultado la salvación. O sea, el entender que he fallado, que necesito cambiar, que no es correcto. Y eso fue lo que no hizo Judas, a diferencia de lo de Pedro. Ahora, nosotros, hermanos, si tomamos esta enseñanza, podemos darnos cuenta de cuáles eran las verdades que el Señor está dándonos a conocer a través de Judas. La gente dice que Judas probablemente se pudo haber salvado. Esa es una gran mentira. No se salvó porque él no se arrepintió. Él solo sintió remordimiento. Si no, la palabra lo hubiera mencionado. Entonces nosotros debemos de examinarnos qué cosas son los que realmente le presentamos al Señor cuando estamos en una situación parecida. Si realmente sentimos remordimiento o sentimos arrepentimiento. Parecen iguales, pero no son lo mismo. Amén. Ahora, vamos ahora a los siguientes versículos, porque aquí hablamos acerca de los sacerdotes y de Judas y todo lo que pasó. Pero aquí viene la parte importante de todo esto. El veredicto que iba a dar el gobernador. ¿Quién era el gobernador? Era Pilato. Recuerde algo, que él no tenía totalmente la autoridad, pero él representaba la ley civil en ese lugar. Entonces, en él estaba, pero él actuaba como juez, como alguien justo, no como alguien injusto. Mire, a veces es bien difícil entender cómo los hombres, sin temer a Dios, pueden obrar en mayor justicia que un cristiano, que un creyente. Cómo a veces alguien que no tiene a Cristo tiene más misericordia que aquel que dice tener amor de Cristo en su corazón. Pero aquí lo vamos a ver, hermanos. Mire lo que dice el versículo 11, en Mateo 27:11 dice su palabra. Jesús se encontraba, ¿dónde? Frente a Pilato. Recuerde cómo lo llevaron, en la condición que lo llevaban los sacerdotes, el gobernador romano. Y mire las palabras, lo que le preguntaba Pilato. ¿Eres tú el rey de los judíos? Le preguntó el gobernador. Tú lo has dicho, contestó Jesús. Versículo 12. Entonces, cuando los principales sacerdotes y los ancianos presentaron sus acusaciones contra él, Jesús guardó silencio. ¿No oyes todas las acusaciones que presentan en tu contra?, le preguntó Pilato. Para sorpresa del gobernador, Jesús no respondió a ninguno de esos cargos. ¿Por qué cree que Jesús no respondió? Recuerde que, mire cómo llevaba el pecado, para que usted tenga una idea. ¿Qué fueron lo que hicieron los sacerdotes? Acusar a Jesús. Como los testigos falsos que tenían no era un argumento sólido, el día que Jesús, en el momento que le preguntaron a él, cuando le dijeron, dice él que va a destruir el templo y lo va a levantar en 3 días. Jesús ahí habló y dijo, sí, y verán ángeles bajar y subir. Y dijo, oh, blasfemia. Ya no lo estaban acusando por alborotar a la gente. Ahora lo estaban acusando de blasfemia. Entonces Jesucristo entendió que él hablar delante del gobernador era como darle más argumentos a ellos para que lo acusaran. Porque ese es el mentiroso, hermano. El mentiroso, entre más información usted le da, olvídese, más se agarra. Por eso uno tiene que aprender a saber escuchar y hablar poco. Porque usted no sabe, como dicen en la corte,
todo lo que usted diga será usado en su contra. Amén. Y mire, y uno a veces es bien así, ¿verdad? Mire, a veces uno dice, mira, fíjate que a veces que en la familia a uno le pasa eso. Usted viene y de inocente dice todo, mira, fíjate que, mira, te voy a decir esto, no te vas a enojar. Sí, papito, no hay problema. Ay, hermano. Entonces, hermana, esa es una daga que le regresa. Porque uno utiliza todos los argumentos que pueda cuando a veces nos conviene. Versículo 14, versículo 15, ¿lo tienen? Dice así la palabra. Ahora bien, era costumbre del gobernador cada año durante la celebración de la Pascua poner en libertad un preso. Escuche, era costumbre, no era ley, era una costumbre que había. Ahora, dice, ese año había un preso de mala fama, un hombre llamado Barrabás. Al reunirse la multitud frente a la casa de Pilato aquella mañana, él le preguntó, ¿a quién quieren que ponga en libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, llamado el Mesías? Versículo 18. Él sabía muy bien que los líderes religiosos judíos habían arrestado a Jesús. ¿Por qué, hermano? Por envidia. Diga conmigo, envidia, hermano. ¿Usted sabe la envidia de dónde viene? ¿Qué dice Gálatas capítulo 5? Los frutos de la carne, los frutos del espíritu y los deseos de la carne. Ay, hermano. Y aquí en la iglesia habrá gente envidiosa. No, así, de verdad, así, pasta, son usted y yo aquí, hermano. Habrá gente envidiosa. Mire, hay gente. Yo no sé, aquí no va, pero en otros lugares parecen el escáner de los edificios federales, hermano. Y hasta le dicen, ¿es de marca o no es de marca? Y si le gustó, lo rebusque en Amazon. Y no sabe que lo compró en el agachón, en la tómbola, allá en la de segunda. No me tengan paso, señores. Hay gente que, hermano, mire, yo le voy a decir algo. Hay gente que aún le puede envidiar a la propia familia. Dice, ay, es que mujer más armurosa. Dice, afuera, hermano, en la casa ya es otra historia. Dice, qué pareja más bonita. No, hermano, no envidie, Dios le da a cada uno lo que se merece. Amén. Pero miren lo que llevó a estos religiosos a hacer todo esto. Fue la envidia. La envidia primero por la simpatía que tenía la gente con Jesús. Sabían que él ahora tenía más influencia que ellos mismos, que estaba en peligro su sistema financiero. Pensaban que Jesucristo ahora iba a ser el que iba a obtener todos los beneficios económicos. Dice la misma palabra que eso fue por la cual ellos lo llevaron arrestado, y el gobernador lo sabía. El problema, hermano, es que nadie lo puede meter preso, nadie puede desvanecer una acusación por envidia. Usted no puede llevar a alguien a la corte, mire, lo llevo, juez, llevo a fulano, porque ese es envidioso. Se le ríen, aunque aquí es el país de las demandas, hermano, aquí le demandan por cualquier cosa, pero se ríen. Pero usted lo puede hacer y lo llevan a la corte para que pruebe por qué es envidioso, aunque eso no tiene un argumento. Pero mire, él lo sabía. Dice el versículo 19, justo en ese momento, cuando Pilatos estaba sentado en el tribunal, su esposa envió el siguiente mensaje: deja en paz a ese hombre inocente. Anoche sufrí una pesadilla terrible con respecto a él. Ahí se mezclan muchos factores que nosotros debemos de observar. Uno de los que podemos ver, hermano, era la amenaza de Jesús para con aquellos. Los argumentos que tenían para acusarlo. Y quiero que nosotros veamos lo que dice Lucas 23:1, narrándonos este mismo pasaje, pero teniendo otros elementos que debemos de considerar. Lucas 23:1 dice su palabra: entonces todo el concilio llevó a Jesús ante Pilato, el gobernador romano. Y mire, comenzaron a presentar su caso. Este hombre ha estado llevando al pueblo por mal camino, al decirles que no paguen los impuestos al gobierno romano, y al afirmar que él es el Mesías, un rey.
Entonces Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús contestó: tú lo has dicho. Este mismo pasaje es el que acabamos de leer. Ahora ya no solo era una acusación que le podían estar haciendo a Jesús, sino que Pilato estaba en una posición donde defendía los intereses del imperio. Cuando él le preguntó a Jesús que él era el rey, y cuando los sacerdotes dieron el argumento de por qué Jesús decía que él era rey, le dijeron: él le dice a la gente que no paguen impuestos. Ay, hermano, ahí se acabó todo. Ahí ya dijo Pilato: aquí hay otro rollo ya. Que diga que él es el rey de los judíos, a mí me da igual. Pero que diga que no paguen impuestos a los romanos, sino que ahora se los van a dar a él, allí era otro problema. Por eso en este pasaje de Lucas nos revela realmente las frases que se dieron en ese diálogo entre los sacerdotes y Pilato, y lo que Jesús respondió. En el otro pasaje, Mateo, que acabamos de leer, no lo podíamos ver. Entonces vemos ahí que ahí había no simplemente acusación de alborotar a las personas, sino también que había blasfemia, porque él decía que era rey de los judíos. Ahora, a Pilato no le importaba la parte de la blasfemia, porque él le daba igual. A él lo que le importaba era lo que podía afectar al imperio. Juan 18:33 dice su palabra. Miren lo que dice Juan 18:33. Entonces Pilato volvió a entrar en su residencia y pidió que le trajeran a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos?, le preguntó. El mismo pasaje. Jesús contestó: ¿lo preguntas por tu propia cuenta o porque otros te hablaron de mí? ¿Acaso yo soy judío?, replicó Pilato. O sea, Jesús le empezó a decir: bueno, me estás preguntando. En el otro le dijo: tú eres el rey, tú lo has dicho. Y en los otros le dijeron: tú eres rey, pero le habían dicho las acusaciones. En este pasaje podemos observar, hermanos, cómo ahora el Señor interactúa con Pilato y le dice: ¿me lo dices porque por tu propia cuenta o porque alguien te lo contó? A veces, hermano, a veces nosotros pensamos cosas no porque fue generado en nuestra mente, sino porque alguien nos lo dijo. ¿Ya viste esta cosa? Y quizás usted ni se había dado cuenta, porque hay gente que solo enciende la chispita. Y a veces entre nosotros los cristianos, hermano, a veces dañamos el corazón de la gente. Empezamos a abrirle o a sembrarle a la gente morbo, la murmuración, y le hace un gran daño, ¿sabe? Hay personas que vienen con su corazón dispuesto, pero nosotros empezamos a decirle un montón de cosas de la iglesia. Empezamos a hablar de la iglesia. Por eso muchas veces nuestros familiares no vienen. Nosotros debemos de examinarnos si nuestros parientes realmente ante ellos damos buen testimonio. La gente que le rodea, ¿por qué no le cree la palabra que usted tiene de Jesús? ¿No será que nosotros hemos contaminado sus corazones? Hemos hablado sin darnos cuenta que hay gente alrededor, porque no me importa, como él no va, a mí me vale. Entonces, prestemos atención, hermanos, a esto, porque Jesús confrontó a Pilato, le dijo: ¿lo dices por tu cuenta porque te lo contaron? ¿Qué fue lo que dijo Pilato? Hey, yo soy aquí el juez, el gobernador, yo no soy judío. Lógico que alguien vino y me lo contó. Yo no soy judío como tú. Yo no sé lo que está pasando. Ahí podemos darnos cuenta de esto. Entonces, dice la misma palabra. Replicó Pilato, versículo 35: tu propio pueblo y sus principales sacerdotes te trajeron a mí para que yo te juzgue. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Jesús contestó: mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Versículo 37. Pilato le dijo: ¿entonces eres un rey? Tú dices que soy un rey, contestó Jesús. En realidad
Yo nací y vine al mundo para dar testimonio de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen que lo que digo es cierto. El 38. ¿Qué es la verdad?, preguntó Pilato. Entonces salió de nuevo a donde estaba el pueblo y dijo: este hombre no es culpable de ningún delito. ¿Qué fue lo que encontramos aquí en el libro de Juan? De que le dijo: quiero que me aclares si dices que eres un rey, porque aquí está en juego el imperio. Jesús le dijo: yo no soy rey terrenal. Mi reino no es de esta tierra. Y recuerde lo que acabamos de leer en Mateo, que la esposa de Pilato, el Señor le había estado inquietando y diciéndole: ese es inocente. Y usted sabe, hermano, yo no sé cómo es su esposa, pero cuando ella dice algo, hermano, está ahí, ¿verdad? Como una gotera. Ey, tened cuidado, seguro lo preparó a Pilato. Ey, ese es inocente, no me ha dejado dormir. Tenerlo en mente. Sí. ¿Entiende, hermano? Porque eso es lo que dice la palabra. Pero aquí vemos una manera más amplia. ¿Por qué? Porque después de que Pilato, al estar frente a Jesús, se dio cuenta que no había cometido ningún delito, que las únicas acusaciones por el cual podía ser culpable era por lo que estos religiosos estaban poniéndole, que era un rey. Pero dijo: si este no tiene ni seguidores, no tiene un ejército, ¿cómo va a ser rey? No lo podían acusar. Por eso él dijo: este hombre no es culpable de ningún delito. A veces, hermano, Pilato, que era alguien que no conocía de Dios, pudo escuchar la verdad. Porque lo que le dijo Jesús, Pilato se lo creyó. ¿Se da cuenta usted de eso? Si no, ¿por qué cambió él? Fíjense que a veces, hermano, yo le he comentado que hay gente que tiene más fe que nosotros mismos y no tiene a Cristo. Uno anda ahí todo: no te preocupes, eso va a pasar, vas a ver que vas a salir adelante. Y nada. Y siendo cristiano, y tiene a Cristo, donde mora la paz, el amor, el gozo en nuestro corazón. Y aquel que no tiene a Cristo, hermano, que se levanta todos los días como que fuera esclavo de Egipto, ahí anda, mire. Pero ese, mire, le chocaron el carro y dice: bueno, lo más importante es que tengo seguro y me lo van a arreglar, ¿verdad que sí? Se enfermó, dijo: bueno, con tal que no me muera, ahí me meten un tratamiento. Y nosotros, hermano, ay, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, para que usted se dé cuenta la diferencia entre un cristiano que no tiene fe, que no cree la verdad, a alguien que no tiene a Cristo y sí le cree la verdad. Hay gente que viene a la iglesia y cree todo lo que Cristo dice, aunque no cambia, o sea, no lo acepta. Esas son las enseñanzas que nosotros podemos encontrar en este pasaje. Como Pilato sí creyó lo que Jesús le dijo. Y nosotros, hermano, estamos aquí cantando creo en ti, y en su mente: no, mi qué. Así. No, esa es una revelación espiritual, esa es revelación de César, hermano. A veces sí nos sucede. Solo para que nos demos cuenta cómo somos. Ahora podemos ver, ya para terminar, un intercambio de un justo por un pecador. Usted sabe que usted y yo somos parte de un intercambio. Nosotros éramos Barrabás. ¿Usted sabía eso? ¿O no? ¿Usted cree que era bueno? No, hermano. Bueno solo Dios, dice su palabra. Probablemente nosotros somos más pecadores que aquel que no tiene a Cristo. La única diferencia es que Él nos ha justificado. No nos hace mejores, nos hace redimidos. Y se nos olvida que aquella gente que está afuera también necesita de Cristo, como usted y yo. Un día lo necesitamos. Pero claro, nuestra vida ha cambiado y se nos ha olvidado. Versículo 23 dice la misma palabra. En Mateo 27, 23 dice su palabra. En el 20, leamos desde el 20. Dice: mientras tanto, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud para que pidiera la libertad de Barrabás y que se ejecutara a Jesús.
Así que el gobernador volvió a preguntar: ¿a cuál de estos dos quieren que se les deje en libertad? ¿Qué dijeron, hermano? ¿Qué dijeron? Le pusieron al pecador y le pusieron a Jesús, ¿verdad? Porque sí. O sea, tenían que escoger a uno de los dos. ¿Y usted sabe que a veces nos toca escoger? ¿O no? A veces tenemos que escoger. ¿Qué escogemos? Lo que más me conviene. ¿Sabe qué? ¿Sabe que una de las similitudes entre Judas y Pedro, que actuaron así, buscando su propio beneficio? Judas vio el beneficio de sacar 30 monedas para su bolsa. Pedro actuó así porque no quería perder su vida. Había una similitud entre Pedro y Judas. Lo que determinó fue lo que Pedro hizo y no lo que hizo Judas. Dice el versículo 22: entonces, ¿qué hago con Jesús llamado el Mesías?, preguntó Pilato. Crucifícalo. Le contestaron a gritos. ¿Por qué?, insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió aún más fuerte. Crucifícalo. Pilato vio que no lograba nada y que se armaba un disturbio. Así que mandó a buscar a un recipiente con agua y se lavó las manos delante de la multitud a la vez que decía: soy inocente de la sangre de este hombre. La responsabilidad es de ustedes. Y la gente respondió a gritos: nos haremos responsables de su muerte, nosotros, ¿qué dice?, y nuestros hijos. ¿Qué fue lo que hizo Pilato? Y es una similitud también, que actuó de esta manera, aún siendo justo, porque sabía que Jesús era inocente. Actuó a conveniencia. ¿Por qué? Al ver la turba de gente que se estaban alborotando, dijo: aquí mejor llevo la fiesta en paz. Pero fue de tal forma que dijo: yo no voy a condenar a este inocente a la muerte, sino ustedes. Por eso, hermano, como dice, se lavó las manos como Pilato. Y a veces así nos toca. A veces fácilmente nos hacemos el desmarque de las cosas de Dios, de la obra del Señor. Por eso es que la gente un día está en la iglesia y otro día desaparece. Porque cuando mira que hay algo que no le parece, que no le gusta, entonces el camino más fácil es irse. Dice: no, yo por no ayudar a la obra muchas veces. Pero si lo relacionamos aquí, podemos ver cómo Pilato no se movía por piedad, se movía por justicia, pero también por conveniencia. Es algo que debemos de aprender nosotros, que usted y yo no nos vamos a mover por nuestros propios intereses, sino por lo que es más conveniente para la obra del Señor, para Jesús mismo. Y ya para terminar, 2 Corintios 5:21 dice su palabra: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. ¿Qué era lo que encontramos aquí en 2 Corintios 5:21? La afirmación de que Jesús era inocente. ¿Usted cree que Jesús era inocente, hermano? ¿Quién cree que lo llevó a la cruz del Calvario? Los judíos, dice. Por eso la pasión de Cristo. ¡Ay, qué ingrato! ¡Qué ingrato! La gente lloraba, aunque no tenía a Cristo, hermano. Cuando salió esa película, lloraba. ¡Ay, ingrato, ingrato! Decía. Pero al salir, hermano, haciendo cosas deshonestas, mintiendo, sin amor de Dios, eso es lo mismo. Porque para Dios no hay distinción de pecado. Es una enseñanza que nos hace cada vez más conocer el amor del Señor. ¿Sabe?
Si nuestras bendiciones estuvieran condicionadas a nuestro comportamiento, ya no estuviéramos aquí. Si la misericordia de Dios fuese dependiendo de nuestra adoración, hermano, no hubiese nadie. Pero claro, a veces no lo pensamos. ¿De qué tan grande es el amor de Cristo por mí? Y yo me pongo acá, hermano, porque creo que yo soy el más imperfecto de todos ustedes. Tengo miles de errores. Solo le digo que lo que hace a una persona con Cristo seguir adelante es el mismo Jesucristo. Es lo único. Por eso el Señor dijo claramente: poned la mirada en las cosas de arriba. Y eso, hermano, es como un ungüento en el alma y en el corazón. Porque Dios no falla. Si algo el Señor nos muestra es que Él nos ama de tal forma que aún sabiendo cómo somos, fue a esa cruz y recibió cada golpe por nosotros. Recibió acusaciones, blasfemias, injurias, fue víctima de envidia solo por hacer lo bueno. Ahí donde usted está, cierre sus ojos.